Presentamos en la línea editorial Hiperbórea una fantástica compilación de cuentos titulada Cuentos de magia y misterio extraídos de la Biblioteca de las Maravillas. Este libro reúne casi toda la producción de cuentos de José Rubio Sánchez, José Miguel Cuesta, desde hace muchísimos años. Es un libro también muy gordo, 690 páginas, donde podéis encontrar una cantidad impresionante de cuentos. Los hemos dividido en infantiles, juveniles, unos que son de carácter egipcio sobre todo, y unos que serían los primeros que escribimos, los más antiguos, pasajes del libro del destino. Son cuentos totalmente distintos unos de otros, unos son más mágicos, otros más filosóficos, otros un poco de miedo o de suspense, alguno de terror, no demasiado. Pero todos estos cuentos están cargados de sabiduría, de conocimiento. Este libro nace de algo que nos pasa a todos los padres, ¿no? O sea, en un momento dado uno tiene un hijo y el hijo quiere que le cuentes un cuento. Y siendo escritores como somos, José Miguel Cuesta y yo, pues primero les estábamos contando los cuentos. Contábamos cuentos primero de otros que hemos leído, de Poe, de Lovecraft, de Robert Howard, pero empezamos a inventarnos nuestros propios cuentos y a contar esos cuentos que nos estaban inventando. Entonces mi amigo Pepe dijo, oye, ya que estamos creando, inventando unos cuentos, ¿por qué no los transcribimos, los hacemos un poco más literarios y los vamos compilando? Y eso hicimos. Incluso yo grababa esos cuentos que le contaba a mi hijo, lo que es algo maravilloso porque a esa edad los niños son muy impresionables. Mi hijo estaba con las orejas, los ojos abiertos, escuchando, maravillado, y en esas grabaciones se oye cómo se asusta o cómo algo le llama mucho la atención, incluso apoyándose, dando ideas para el cuento y construyendo conmigo, y en el caso de Pepe lo mismo, el cuento, ¿no? Entonces, o si nos moríamos de risa, todo eso está grabado en unas cintas, ¿no? Pero esos cuentos luego los pasamos, como veis aquí, a texto, más o menos literario, para que otra gente pueda disfrutar de esos cuentos, ¿no? Aquí tenéis una imagen de nuestra, de cuando éramos jovencillos. Pepe es el de la derecha, yo, José Rubio, el de la izquierda. Otras obras nuestras. Y fijaros qué títulos más llamativos, ¿no? Los dragones sin ojos. Ese cuento está inspirado en un relato muy breve de Rosso de Luna, que recoge en Páginas ocultistas y cuentos de macabros, que también lo vamos a publicar. Pero está muchísimo mejor, mejor. No voy a compararme con Rosso de Luna, ¿no? Pero sí que es verdad que él cuenta una cosa muy breve y esto pues son 10 páginas, ¿no? Desarrollando el cuento. Tarántula, la barca de los millones de años. Un padre y su hijo que se quedan dormidos en la barca que hay al lado de la gran pirámide en Gizeh. Se quedan dormidos dentro del barco porque han cerrado el edificio, no se han dado cuenta, y tienen que dormir esa noche en ese barco de los millones de años. ¿Y qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá esa noche durmiendo en el barco de los millones de años egipcio? El murciélago del viejo molino, el ascensor, Arimán, el hiperbóreo. El hiperbóreo es una niña que ve caer un meteorito y luego cuando va a ver ese meteorito en el bosque resulta que es un niño con alas. El viejo faro del acantilado, dos jóvenes que viven una aventura en un viejo faro donde hay fantasmas, digamos, que no deberían estar ahí. El lado oscuro de la luna, unos boy scouts que tienen que luchar con unos entes que vienen de la luna. El jardín oculto, en lo profundo del bosque, el dragón terrible, la máquina de cine. Luego cuentos un poquito más, digamos, más de nivel, más juveniles,
como la espada roja, que es de un museo donde hay una espada y, bueno, hay una historia ahí, ¿no? El nombre sagrado, Tradeta Podrigia, Viracocha, unos jóvenes que, como tantos, han vivido el intentar quedar en un sitio para ver si aparecían un ovni, etcétera, pues ellos cuentan ahí una historia. Hay otros cuentos, hay cuentos que son un poco más, no digo de risa, pero sí divertidos, como Los jóvenes alquimistas, La espada de Ranaró, El hombre de piedra, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El alfarero de Cuno es un cuento bellísimo, bellísimo, de unos niños en Egipto que roban un manuscrito, que cuando leen ese manuscrito pasa algo mágico. Y así podría deciros de cada uno de los cuentos, ¿no?, en qué se basa, pero para eso lo hemos publicado, para que lo podáis leer vosotros mismos. Hay un detalle también bonito de este cuento para nosotros, y es esto que pone aquí: extraídos de la Biblioteca de las Maravillas. Un detalle para la historia es que en vez de extraídos vamos a poner robados de la Biblioteca de las Maravillas, pero pensamos que quedaba un poco fuerte, ¿no?, y daba mal ejemplo, ¿no? Entonces ponemos extraídos, que es una palabra que parece que está diciendo lo mismo, pero no. La Biblioteca de las Maravillas es el subtítulo, el nombre con el que Rosso de Luna reunió toda su obra, o gran parte de su obra, ¿no? Dado de que los temas que él toca, que casi siempre es comentando libros de Blavatsky, era algo maravilloso, ¿no? Es un mundo en el que te adentras, donde antiguas civilizaciones, magos, aparecen y le dan a sus libros eso, una pátina, ¿no?, mágica, sobrenatural. Y queríamos honrar a Rosso de Luna precisamente con la metáfora, ¿no?, de que estos libros, estos cuentecillos, han sido extraídos de esa Biblioteca de las Maravillas para contárselo a nuestros hijos y, si queréis, para vosotros contárselos al vuestro. Lo más bonito es contar el cuento, no leerlo. Lo bonito, si lo queréis hacer, es leeros el cuento y luego, sin memorizarlo, contarlo con vuestras propias palabras, mirando la cara de vuestro hijo y viendo cómo va reaccionando. Y yo, por ejemplo, de repente le decía a mi hijo: bueno, ya es la hora de dormir, nos quedamos aquí. Y estábamos en la parte más importante del cuento, ¿no? Y entonces decía, no, sigue, papá, ¿qué pasa, ¿no? Entonces ese juego es algo inolvidable. Por eso dedicamos el libro a nuestros hijos. Y incluso, aunque no quedamos muy favorecidos, hemos puesto una foto en algún lugar. Está nuestra con nuestros hijos. Aquí estoy yo con mi hijo Héctor Arturo, y aquí está Pepe con sus dos hijos. Pues eso, somos dos escritores con mucha imaginación que aprovecharon los cuentos que contaron a sus hijos para ofreceroslos a vosotros. Os aseguramos que no tienen desperdicio, que como son distintos, de uno a otro cambian los parámetros y siempre vais a sorprenderos. Pues nada, puede ser un buen regalo de Navidad.